En este video vamos a ver cómo trabajar con el lenguaje de contactos, lenguaje ladder. Entonces vamos a trabajar con un esquema eléctrico haciendo la traducción al lenguaje ladder. Primero veamos qué es el lenguaje ladder. Entonces el lenguaje ladder o diagrama ladder, diagrama escalera, diagrama de contactos, es un lenguaje de programación gráfico. Es uno de los lenguajes más populares en la programación de PLCs y digamos que es un lenguaje básico a la hora de programar un PLC. Como nos podemos dar cuenta, es el mismo lenguaje, el mismo esquema eléctrico. Entonces el esquema eléctrico nosotros lo veíamos en una forma, digamos, horizontal. Aquí lo podemos ver que está dispuesto en forma horizontal. Entonces cada rama, también se le conoce como rama, es como si fuera un escalón. Entonces miren qué forma, es como coger el diagrama eléctrico y darle un giro de 90 grados y que quede de forma vertical. Entonces de esta forma tenemos una escalera. Entonces ese es el cambio que vamos a hacer. Primero veamos los equivalentes entre los símbolos y cómo vamos a trabajar un esquema eléctrico, cómo lo vamos a pasar al lenguaje ladder. Todo lo que sean pulsadores, interruptores normalmente abiertos, un contacto normalmente abierto o un contacto temporizado normalmente abierto, los vamos a trabajar con este equivalente. Entonces, este contacto normalmente abierto es el que va a ser usado para cualquiera de estos. Si en un esquema eléctrico tenemos alguno de estos, lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo con este con ese esquema, con este contacto. En el caso de los cerrados, no importa qué tipo de contacto tengamos, entonces lo vamos a reemplazar con este contacto normalmente cerrado. Y la bobina del relé la vamos a reemplazar con este símbolo de bobina que aparece ahí. Ahora miremos cómo quedaría un circuito eléctrico si lo pasamos a ladder. Bueno, aquí lo invertí, pero va a ser lo contrario. Este es el que vamos a girar 90 grados. Entonces miren que esta parte, esta línea, que tiene un contacto normalmente abierto llamado inicio y un pulsador normalmente abierto llamado inicio y un pulsador normalmente cerrado llamado paro, que está en serie con una bobina relé, está representado acá. Entonces tenemos inicio, paro y la bobina. Y para el autosostenimiento hacemos uso de este contacto normalmente abierto en paralelo con el pulsador de inicio. Ese lo vamos a poner por acá. ¿Listo? Entonces es muy sencillo hacer el paso, la traducción de un esquema eléctrico a un esquema en ladder. Vamos a hacer el proceso. Entonces vamos a hacer este circuito del autosostenimiento, pero pasándolo a ladder. Entonces la primera parte es esta línea. Entonces en esta línea que tenemos un contacto normalmente abierto, un pulsador normalmente abierto en serie con un pulsador normalmente cerrado y una bobina llamada KM1. Entonces vamos a ir acá y abrimos Codesis. Entonces ya cuando tengamos Codesis vamos a abrir un proyecto nuevo. Entonces para abrir un proyecto nuevo se realiza la siguiente secuencia de pasos. Vamos a File, New, Nuevo. Vamos acá donde dice este 3S Codesis PLC, este es el PLC virtual. Vamos a General, Download as File, Load Boot Project y le decimos OK. Aquí nos van a aparecer la lista de lenguajes de programación. Vamos a escoger LD, que significa ladder, que corresponde a ladder, y ya nos aparece aquí nuestra interfase. Aquí lo que vamos a hacer sencillamente es hacer lo que está aquí en este esquema de acá. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un pulsador normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado y una bobina. Entonces aquí se coloca el contacto negado y la bobina. Entonces vamos a ir aquí a Codesis
y vamos a colocar. Entonces miren, acá aparece esta parte, esto es selección, entonces aquí lo seleccionamos, le digo contacto normalmente abierto y le vamos a poner inicio. Entonces esto va a ser una variable de entrada. Todo lo que es pulsadores, interruptores y sensores van a ser variables de entrada. Luego vamos a poner un contacto cerrado, negado, un contacto negado, y ese contacto negado entonces el nombre es paro. Igual, como es un pulsador, entonces aquí va a ser una variable de salida. Le vamos a decir OK. Y finalmente vamos a poner acá una bobina. Una bobina acá. Entonces se llama KM1. Esta va a ser una variable de salida. Variable de salida. Listo, ya tenemos esta parte de nuestro ejemplo. Voy a buscar acá el software de Fluisim, Festo Fluisim. Entonces acá está Festo Fluisim para hacerlo a la par. Entonces en la parte de componentes eléctricos colocamos fuente de alimentación 24 voltios, 0 voltios, y ahí lo que vamos a hacer es, acá en interruptores vamos a poner un pulsador normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado, un pulsador normalmente cerrado y un relé. Entonces esto va a funcionar de la siguiente manera. Conectamos aquí listo. Entonces vamos a poner los nombres: inicio, paro y KM1. Nosotros ya sabemos que esto va a funcionar de la siguiente manera: mientras yo mantenga presionado el pulsador inicio, va a estar energizada la bobina, pero si yo retiro el pulso, se desenergiza. Entonces vamos a verificar eso en nuestro diagrama ladder que estamos aquí programando. ¿Cómo se simula en este entorno de desarrollo? Se simula de la siguiente manera. Entonces, acá lo que tienen que hacer es lo siguiente. Entonces, van a online, simulation mode, modo simulación. Luego tienen que dar otra vez online, login, online, room. Entonces pueden hacer doble clic acá sobre, mire que aquí inicio dice que está false, o sea 0. Entonces acá podemos hacer que reciba un 1. Entonces presionan ustedes control F7 o presionan acá y aquí están forzando un 1. Entonces, como voy a simular un pulsador, entonces miren, mientras lo mantengo ahí presionado, está encendida la bobina. Entonces la bobina pasó de ser falso a true. Ahora le voy a enviar un false, entonces control F7, y esto va a ser lo siguiente. Entonces acá ya digamos como no le envío nada, entonces es como si retirara el pulso y ahí se desactivó la bobina. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente.
voy a colocar el autosostenimiento. Entonces ya sabemos que el autosostenimiento es un contacto normalmente abierto. Ese contacto normalmente abierto lo vamos a poner en paralelo a el pulsador que está dando el pulso de inicio. Entonces lo vamos a colocar acá. Y le ponemos el nombre KM1. Play. Entonces pulsamos inicio y queda con memoria, queda autosostenido. Y le damos aquí paro. Ahora volvemos acá a Codesis y lo vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿cómo lo colocamos? Seleccionamos el contacto donde quiero poner una rama en un paralelo, un contacto en paralelo. Entonces lo selecciono. Y acá miren que tengo contacto en paralelo y contacto negado en paralelo. Entonces le voy a colocar este contacto y acá le voy a poner el nombre KM1. Entonces él ya lo referencia con la bobina. Entonces voy a ir acá donde dice online, login, online, run, y voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a enviar un pulso, y le digo online, escribir valores. Entonces ahí es como si tuviera presionado el botón. Ahora le voy a enviar un 0. Miren, aquí se puso en false. Le digo write values y entonces es como si hubiera retirado el pulso, pero como está autosostenido, pues el sistema queda con memoria, está funcionando. Este es el normalmente cerrado. El normalmente cerrado, digamos, él está cerrado en su condición normal, ¿cierto? Si yo le envío aquí un pulso, entonces él se va a abrir y me desenergiza el circuito. Entonces lo voy a poner en sus condiciones normales, que es normalmente cerrado, y listo. Entonces ahí he comprobado que funciona el esquema en ladder. Entonces esta es una forma de simular, digamos, no muy cómoda. Entonces la próxima clase les voy a enseñar una más chévere, mucho mejor, que se trabaja con una interfase gráfica. Entonces vamos a hacer unos botones y así es más fácil trabajar. Entonces volvamos aquí a la presentación, y en la presentación vamos a encontrar entonces, bueno, a lo que acabé de hacer. Entonces miren, le coloqué el contacto normalmente abierto en paralelo para que cumpla la secuencia. Ahora aquí quiero mostrarles algo que ya vimos, y son los conceptos aquí aplicados de electrónica digital. En electrónica digital nosotros vamos a trabajar con una unidad que es el bit. Un bit es un dígito binario. Entonces aquí nosotros vamos a trabajar con unos y ceros. Entonces el 0 va a representar algo apagado o no activado, y el 1 va a representar algo encendido o activado. En el caso de los pulsadores, cuando el pulsador no ha sido activado, está en falso. Eso es un 0. Cuando es activado, entonces se pone así azul y se pone en true, que sería el equivalente a 1. KM1 es la bobina. Entonces cuando la bobina está desactivada es falsa, está en falso, y cuando es activada se pone en true, en verdadero. En el caso de las salidas de los PLCs, nosotros trabajamos con diferentes bytes, en este caso con diferentes bits. En este caso les muestro una que es muy común, es hacer grupos de 8 bits. Entonces esos 8 bits me sirven para representar diferentes cantidades, y por ejemplo acá en este esquema, podemos ver 8 bits, una salida digital. Entonces ese es un ejemplo de salida de PLC. Por aquí tengo un PLC Siemens. Entonces miren que tiene un byte de entrada y recibe unos y ceros. Ceros cuando está desactivado esto y 1 cuando está activado. Igual acá este PLC marca Siemens, este es Festo, perdón. Entonces tiene una salida digital y aquí va a arrojar unos y ceros. Entonces esta es la forma en la que vamos a trabajar con el lenguaje ladder.